Kadosh Barujú, Yahweh Shebaot, quien es nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Bienvenidos a exaltar al Padre, Alá Kadosh Barujú, Yahweh es su nombre, Yahshua Mashiach, quien es el Ruach Kodesh, quien nos ha permitido saber su nombre, conocerle, nombrarle, entrar en sus pactos, exaltarle en sus moadín, en sus tiempos señalados, en su fiesta. Y esta es una de las moed. Esta es una fiesta señalada cuando abrimos Vaikra, capítulo 23, donde salen todas las fiestas de Yahweh. La primera que él hace hincapié ahí en la nota es Shabbat, 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 Shabbat. Aleluya. Antes de que existiera tribu alguna, Yahweh guardó el primer Shabbat en la creación. En 6 días creó los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Aleluya, una sombra profética de lo que estamos esperando el comienzo del milenio. 6000 años el hombre estará en la tierra, y en el séptimo él regirá con vara de hierro, como se rigen los cielos con la Torá, la Dabar de Yahshua HaMashiach y Yahweh Tzebaot, se regirá en la tierra, aleluya, con mano dura y fuerte. Aquel que vino como cordero en su primera venida, viene como león rugiente y con una vara de hierro, cetro de justicia, el cetro de su trono, de su reino, establecido aquí en el Shabbat milenial por 1000 años. Aleluya. Vamos a viajar por profetas escritos y el Bri Hadash, o Bri Hadashah, como usted lo prefiera, ¿sí? Aleluya. Le damos la bienvenida al Ruach Kodesh, damos la bienvenida a nosotros, Ruach Kodesh, que tú trabajes en nosotros en cada momento, papá. Aleluya, tú eres la roca, aleluya, cuya obra es perfecta. Yahshua HaMashiach es la piedra angular, Él es la roca perfecta, Él es la piedra preciosa. Aleluya, vamos a indagar un poquito sobre esto, vamos a caminar por muchos escritos también, con mucho gozo en nuestro corazón y animando nuestra alma y preparar nuestro corazón y saber a quién adoramos, a quién exaltamos. Aleluya, aleluya. Comenzamos de Devarim 32 y vamos a ver esto como una fortaleza en nuestro corazón, cimentados en la roca, quien es Yahshua HaMashiach, en la Eben Astiyah, esa roca fundamental, esa roca del fundamento, esa roca que todo iniciaba a través de él, aquel que es la luz eterna, Eben Astiyah, aleluya. Devarim 32, pasamos a la Torá, aleluya, palabras, es el quinto sefer, el quinto rollo sefer de la preciosa Torá, aleluya. Y dice así, comenzamos, escuchá los cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Aleluya, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Esto es muy bello, ¿verdad? Aleluya, como las gotas sobre la hierba. 3. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y esto nos empieza a llevarnos a guardar Torah, a guardar mandamientos, ser rectos delante de Él. Eso no quiere decir que no te puedas mover en tu vida, sino te quiere decir, anda en mis caminos. Yo soy Aderech, camino, Aemet, verdad, Ahai, vida. Yo soy camino, verdad y vida, decía Yahshua, pero con gozo y felicidad. Lo vamos a leer nuevamente, vamos a trabajar como lo hacemos siempre para memorizar, para que los jóvenes, los más pequeñitos también en la casa, todos arriba, todos con la Tanaj abierta. Aleluya. Comenzamos. Nuevamente, vamos, Devarim 32. Escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Si no tienes Biblia, puedes seguirme a mí, ¿sí? Puedes repetir atrás de mí. 2. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento,
como la llovizna sobre la grama y como gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Si andas en la rectitud de Yahweh, en los caminos aderech de aquel que es el Mashiach, aquel que es el que tiene la fuente del óleo, la fuente del aceite, aleluya, donde destila aceite para todo Israel, todos tus caminos, toda tu verdad y toda tu vida te llevará a una perfección al trono de aquel que todo lo perfecciona. La roca es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Segunda de Shmuel 22:2. Aleluya. Nos pasamos un poquitito más adelante. Vamos a viajar por toda la Torá para ser dinámico y que empieces a manejar toda la Biblia, la Torá, volver, ir, volver. Aleluya, eso es muy bello, muy bello. Entonces, segunda de Shmuel, el profeta Samuel, segunda de Shmuel 22:2. Yahweh es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Todos, Emed, Yahweh es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Un poquito más adelante, 22:32, adelante. Dice, porque ¿quién es Elohim si no solo Yahweh? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Aleluya. Elohim es el que me ciñe de poder, de fuerza, como lo dice en los Teilín también. Quien despeja mi camino. Esto también lo has leído en los Salmos, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. No hay roca como nuestro Elohim. No hay roca como nuestro Elohim. Él es Yahweh. Él es el Ruach HaKodesh. Aleluya. Salmos, a la mitad de la Biblia tenemos los Teilín, los Salmos. Los Salmos no es un solo libro. Vamos a enseñar esto un poquito. Aquellos que dicen que la Biblia tiene 66 libros, se han cerrado ahí y hacen lindos poemas con eso. Vamos a decirle que no. Los Salmos son 5 libros. Aleluya. Cada vez que leas, empieza a leer el Salmo y va a decir, hasta aquí termina el primer libro de los Salmos. Entonces son 5 libros los Salmos. Aleluya. Teilim 73:25. Prestar atención aquí. A quien tengo yo no llamáis sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en Haaretz, en la tierra. Fuera de ti, oh Yahweh, nada deseo aquí en la tierra, porque me sentiré vacío. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, donde está fundamentado mi corazón, y mi porción es Yahweh Leolam, para siempre. Vamos todo de nuevo, una vez más, 73:25. Aleluya. Siempre me gusta cantar mientras leo la palabra de Yahweh y contagiar eso en mi corazón, y así ustedes también lo pueden hacer también como ejercicio. Me siguen y verán que siempre digo las mismas frases, pero son muy bonitas en mi corazón para agradecer a Yahweh por todo lo que nos das. 73:25 nuevamente, Emed, a quien tengo yo en los Shamaim sino a ti, en los cielos, en los Shamaim cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo aquí en Haaretz, en la tierra de los vivientes. Lo tenemos 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Muy increíblemente interpretado, las aguas que seguía a nuestro pueblo por el desierto, una y otra vez, esa roca que Yahweh le manda a hablar a Moshe, háblale a la roca que te dé aguas. Vamos a indagar sobre esto, y su corazón, créanme, que arderá en fuego del Ruach HaKodesh por lo que le voy a contar. Teilim 19:4. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, mi roca, mi redentor. Yahshua Moshiach Emet. Les espero, vamos, Teilim, al medio, a la mitad de la Biblia, 19:4. Yo lo digo así porque siempre que venimos leyendo Salmo con los amados aquí, aleluya, cantamos esta parte, esta final del Salmo.
19:4. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca. Aleluya, aleluya, que suban a ti como un ketoget, incienso. Ketoget es incienso en hebreo. Vamos aprendiendo palabras. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, mi roca, mi redentor, Yahshua Moshiach. Viajen a la Torá, la van a dejar abierta en Bamidbar, números 20. Preparamos Bamidbar 20 y dice: toma la vara, Mate, la vara le dice a Moshe, no sé dónde tengo la vara por ahí. Aleluya, le dice a Moshe: toma tu vara, aleluya, tu vara, tu Mate, y reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, hablarán a la roca, a sus ojos, a los ojos de todo el pueblo. Entonces dará sus aguas, sacarán para ellos aguas de la roca, y darás de beber a la congregación, dice primeramente, dice congregación, y a sus ganados. Tomó Moshe, Mate, la vara, de delante de Yahweh, tal como le había ordenado. Reunieron Moshe y Aarón a la congregación frente a la roca, que representa a Mashiach. Lo leímos en Corintios recién. Aleluya, de esto hablaba Corintillín recién cuando acabamos de leer. Aleluya, esto es lo que nos estaba hablando. Aleluya. Reunieron Moshe, estoy en el 10, reunieron Moshe y Aarón la congregación frente a la roca, y dijo Moshe a ellos: oigan ahora los rebeldes, ¿acaso de esta roca nosotros sacaremos para ustedes agua? Pregunta Moshe. Moshe está muy enojado en ese momento. Sí, recuerden que una y otra vez se quejaban ante Moshe, una y otra vez. Es de esta agua que habla en Corintillín 1:10, aleluya, 4, primera de Corintillín 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Mashiach, lo quiere escribir en hebreo, Mashiach, es Mem, Shin, Yud, Het. Tiene un valor de 358. Mashiach, Men, aguas, en el palio hebreo de esta letra es agua. Shin es una corona, también son dientes que trituran, es una corona, autoridad de Yahweh, dientes que trituran. Men, Shin, Yud, la diestra poderosa de Yahweh, aleluya, de valor 10. Y Het, que es como una cerca, un cercado donde está todo su vallado, todo su pueblo dentro. Sí, Mashiach 358. 10 nuevamente. Reunieron Moshe y Aarón a la congregación frente a la roca, y dijo Moshe a ellos: oigan ahora rebeldes, ¿acaso de esta roca, Mashiach, aleluya, nosotros sacaremos para ustedes agua? Alzó Moshe su mano, golpeó la roca con su Mate, su vara, 2 veces, y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus animales. Entonces dijo Yahweh a Moshe y a Aarón: por cuanto que no han confiado en mí para santificarme, o sea, hablar, no tenía que golpear la roca, Moshe, sino tenía que hablar a ojos de los Bene Israel, por eso no llevarán a ustedes a esta congregación a la tierra que entregué a ellos. ¿A quién? A Israel, no a ningún líder. Siempre presta atención a lo que nos dice Yahweh. Yahweh siempre nos está hablando como pueblo unificado, las 12 tribus. Esta es la misión final, unificar las 12 tribus de Israel y exaltar al Kadosh Baruj Hu, quien es el Melech de todo Israel, no de líderes. Aleluya. Estas son las aguas de Meriba, querella, por las cuales habían contendido los hijos de Israel con Yahweh, y se santificó en ellos. Quiero que presten atención a algo. Había una persona que es muy importante para Casa de Judá. Aleluya. Quiero que me presten atención a lo que le voy a decir. Una persona que es muy importante para Casa de Judá en sus escritos, en sus Talmud, en sus interpretaciones, cada vez que ellos leen la Mishnah. Estos libros que tienen de interpretaciones de la Torá son distintas miradas, pero hay alguien
La mayoría de ellos son todos conversos, ¿sí? Esto lo sabe Casa de Judá y lo dice abiertamente. La mayoría de todos los sabios son todos conversos que empezaron a compartir a escrito y Torah, y cada judío quedaba asombradísimo. ¿Por qué eran conversos? En realidad son casa de Israel. Bienvenido casa de Israel, y casa de Judá se empezaba a unificar desde hace mucho tiempo. Masivamente comenzará esto, la profecía de Yehezkel, capítulo 37. Efraín en una vara, aleluya, Judá en otro, serán un solo palo, una sola vara en la mano del Mashiach. Entonces, había alguien que se llamaba Onkelos, y él escribió libros que es conocido como el Targum de Onkelos. Yo solamente tomé lo que él escribió en el siglo II, después de Mashiach, y ustedes es sobre este texto. ¿Qué hizo Onkelos? Onkelos tradujo la Torá del hebreo al arameo. Y en cada porción de cada escrito, él colocó la explicación de lo que estaba pasando en la Torá en cada parte de la historia. Les invito a escuchar lo que escribió alguien que Casa de Judá respeta muchísimo y está en todos sus Talmud, en todos sus libros, cada día lo leen, el pensamiento de Onkelos. Alguien que era alguien muy poderoso, alguien que renunció a todo lo que él era familiarmente, su familia trabajaba en Roma, un aristócrata del siglo II, erudito, discípulo de los rabinos, Eliezer y Josué. Él dedicó su vida a interpretar la Torá, quedó maravillado a leer la Torá, alguien que sabía mucho de letras. Por favor, le leo la versión de Onkelos, de lo mismo que le he leído, y se quedarán muy, muy sorprendidos y con mucho gozo en el corazón. ¿Qué sabía este varón converso que venía de casa de Israel seguramente porque su corazón ardía y no era judío, sino que él se hizo un converso? Algo le traía en su ADN, ¿verdad? Presta atención, prestamos todos atención, comenzamos a leer. Así dice el Targum de Onkelos. Toma la vara de los milagros, reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y ambos conjurad a la roca por el nombre grande. Esto es por el nombre de Yod, Hei, Bab, Hei y Yahweh. Y manifiesto, nombre grande y manifiesto. Mientras ellos miran, ella dará sus aguas. Presten atención aquí. Pero si se niega a dar, golpéala una vez con la vara. Esta es la charla que él interpreta que tuvo con el Akadosh Baruj Hu. Si la roca se niega a darte aguas, golpéala una sola vez, no dos veces. ¿Sí? Aleluya. Golpea una vez con la vara que tienes en tu mano, que es la vara de Elohim. Quiero que todos abran sus oídos, atentos, silencio, y van a entender lo que dice aquí. Todos los días, aleluya, esto está abierto en cada yeshiva judía. Pero si se niega a dar, golpea una vez con la vara que tienes en tu mano y sacarás aguas para ello de la roca, para la congregación y su ganado puedan beber. Aleluya. Moshe tomó la vara de los milagros de delante del Adón, tal como le había mandado. Entonces Moshe y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca. Moshe le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿es posible que hagamos brotar agua para vosotros de esta roca? Muy atentos todos. Entonces Moshe alzó su mano, golpeó la roca 2 veces con su vara. La primera vez, la roca goteó sangre. La primera vez, la roca goteó sangre. Pero la segunda vez brotó un torrente de agua y bebió la congregación y su ganado. ¿A qué les recuerda esto? Ustedes que leen el Brija allá, ustedes que saben y que conocen de memoria tal vez Yohanan capítulo 19, ¿a qué les lleva esto? Esto escribió Onkelos, aquel que aparece en cada libro de Judá. Esto está ahí. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Entonces Moshe alzó su mano, golpeó la roca 2 veces con su vara. La primera vez la roca goteó sangre.
Pero la segunda vez brotó un torrente de agua y bebió la congregación. Aleluya. Por favor, viajamos para recordar un poquito Yohanan capítulo 19, 31. Aleluya. Siglo II, amados. Entonces los Yehudim, por cuanto era la preparación del Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz, en el día de Shabbat, se refiere que comenzaría el 15, era la caída del Shemesh. Aleluya, Yahshua había entregado el Ruach entre las 2 tardes y comenzaba el 15, comenzaba el primer Shabbat de Hamatzot. Lo leemos nuevamente para que quede muy clarito. Entonces los Yehudim, por cuanto era la preparación del Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de Shabbat, y este se refiere al primer Shabbat del año, al primer Shabbat grande de Hamatzot, al primer Shabbatón. Pues aquel día era de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió su costado con una lanza y al instante salió sangre y aguas. Sangre y aguas. Me vuelvo al escrito de Onkelos. Entonces Moshe alzó su mano, golpeó la roca 2 veces con su vara. La primera vez la roca goteó sangre, pero la segunda vez brotó un torrente de aguas que bebió la congregación y su ganado. Porque de él nosotros bebemos de la salvación, de las aguas de vida. De él nosotros tomamos de la fuente eterna de vitalidad, quien es Yahshua HaMashiach. No hay otro, en su nombre es salvo todo aquel que crea en el sacrificio del Mashiach y que Yahweh le levantó de entre los muertos el tercer día y que vive Leolam Baed por toda la eternidad. Dígame si no él es grande y excelso. Aleluya. Y dice Yohanan, el que lo vio da testimonio, está hablando de él mismo, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la emet verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. La mitzvah del cordero del Pesaj que podemos leer en Shemot capítulo 12. No se debía quebrar hueso alguno. Él es la sombra profética del cordero que quita los jatá del mundo, que quita el jatá del mundo, el pecado del mundo, que nos mantuvo a nuestro pueblo dentro de una puerta. Aleluya, que nos dijo que pintáramos con los 3 postes con la sangre de un cordero de un año, nos mantuviéramos dentro toda la noche porque pasaría el heridor, estuviéramos preparados con maté, con la vara, nuestro calzado puesto, nuestras sandalias puestas, todos ahí juntos, unánimes, escuchando, porque empezarían los gritos a escucharse afuera, empezaría la gran tribulación afuera. Pero los que estábamos dentro de la puerta, aleluya, los que estábamos cubiertos con la sangre de Mashiach, estaríamos dentro, protegidos. Aleluya, pasaría por alto, Pesaj, pasar por alto, pasaría por encima, pasar por encima el malaj de la muerte que mandaría Yahweh, que mandó aquella noche. Yahshua es el cordero, la sombra profética. Yahshua es la roca cuya obra es perfecta. Aleluya. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla. No hay otro. Él es el que fortalece tu alma. Él es el que fortalece tu neshama. Él es el que unge tu cabeza, de tu coronilla, la planta de tus pies. Él es el que sopla con su ruach hakodesh sobre ti, sobre tu pecho, sobre tu corazón, que hace que arda tu corazón cuando escuchas que hablan de su dabar, de su palabra. Es porque le amas. Es porque le amas. Aleluya. También la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Aleluya. Aleluya. Isaías, Yeshaya 28:16. ¿Lo tenemos?
Emet. Por tanto, Yahweh, el Adón, dice, así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una eben, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Confía en Yahweh, confía en Él, y Él hará en tu corazón. Él es la piedra angular donde sostiene todo Israel. Todo su pueblo se sostiene en su emet, en su verdad, andando en sus caminos, en su rectitud, guardando su mitvot, su Torah, amando la Torah, guardando Torah. ¿Cómo es guardar Torah? Abrazarse a la Torah, abrazarse a sus mandamientos y poder entender de una óptica, de una mirada, aleluya, de la eternidad, leyendo la Torah, para poder comprender profeta, escrito y el Brit Hadashah, para unificar el Brit Hadashah, el pacto renovado del antiguo pacto. Y este no quitó este pacto antiguo, sino que es una ley sobre otra ley que el Mashiach mismo colocó ahí. Isaías 28:16, todos, Emed. Por tanto, Yahweh, el Adón, dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Mashiach, aleluya. Eben Astillá, la piedra angular, el que sostiene todo. Toda la creación se sostiene en su perfecta davar. Toda la creación sostiene su perfecta davar. Nos pasamos a Hechos 4:11, ¿sí? Después de Yohanan pegadito que pasamos las Besorá de salvación, comienza los Hechos. Ese libro, verán que al final no dice amén o amén, no tiene un final, porque todavía falta escribirse lo que pasará en los años de la tribulación, y lo que pasará en todo el milenio será escrito, seguirá siendo escrito el libro de los Hechos de todos ustedes, aleluya, de todos nosotros. Y dice 4:11, Emet, este Yahweh es la piedra reprobada por vosotros, edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la que sostiene todo. Por ejemplo, en un arco de piedras, es la piedra que está en el centro. Si se quita esa piedra, todo ese arco, toda esa construcción se vendrá abajo. Aleluya. Él es el que sostiene las columnas de los fundamentos de la creación, y los fundamentos en la Torá se mantienen, se sostienen a través de la palabra de Yahweh. Aleluya, como tenemos escrito, si Él quitara su palabra de la creación de la materia aquí, aún lo inerte como una roca dejaría de existir. Todo lo que puedes ver y caminar, una piedrita, un granito de arena, una piedrita pequeñita, así se sostiene en su davar. Cuando Él dijo, sean los cielos y la tierra, y todo fue hecho. Aleluya. Hechos 4:11, Emet, este Yahweh es la piedra reprobada por nosotros, edificadores, vosotros, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, pues a Eben de salvación es la roca de salvación. Eben Astillá, la roca fundamental, la roca del fundamento es Yahshua Mashiach. No hay en otro salvación. Aleluya, porque no hay otro nombre bajo los Shamayim cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un nombre sobre todo nombre. No tiene un nombre común. Tal vez le has conocido con el nombre de Jesús, Zeus, Jesús. Ese no es el nombre del Mesías que extendió sus manos en la taf, que dio su vida por ti. Pues tiene un nombre que tiene un poder, un fundamento, un nombre que es sobre todo nombre. No lo escucharás por las calles que alguien lo lleve, lo porte al nombre y tenga un mal comportamiento, pues sería aberrante. Es un nombre único, sobre todo nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los Shamayim cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, aleluya. Les pido por favor que vayan buscando Primera de Keifá 2:6.
Él es la fuente de toda existencia, Él es quien sostiene todo en su dabar, Él es Mashiach, Meshija en arameo, algo que conocía bien, Onkelos, aleluya, en Él se sostiene toda palabra, en Él se sostiene toda creación. Tú eres la creación de Yahweh, tú eres creación de Yahweh, no debes estar triste, no debes estar con tu corazón diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy guardando bien Torah o no? Teme a Yahweh con todo tu corazón. Hay altos y bajos. Eso no quiere decir pecado, no habilita que eres un pecador, sino que son momentos de la vida. Está bien. En la vida, dice Yahshua, tendréis aflicciones, mas de todas ellas los librará Yahweh, los librará quien es Yahshua Mashiach. Aleluya. Primera de Keifa 2:6, por lo cual también, aleluya, contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida es una piedra escogida, única, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, el que creyere en él no será avergonzado. Nos vamos al Salmo 27. La mayoría lo conoce, se conocen todos los salmos con nosotros, ¿verdad? Leemos muchos Teilim, muchos salmos leemos. 27, aleluya. Y dice así, Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Todos juntos ahorita a prestar atención aquí. Porque Él me esconderá en su suká, en su cobertura, bajo su velo de intimidad, en sus cámaras de su templo celestial. Porque Él me esconderá en su suká en el día del mal. Gran tribulación. Aleluya, la angustia de Jacob. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esa roca está fundamentada en Yahshua HaMashiach. Aleluya. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Pásese al 31:20. Es una hojita más. 31:20. Vamos a unificar estos dos pasuquín que me gustan mucho. Prepare el 31:20. Leemos de nuevo el 27:5. Porque Él me esconderá en su suká en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. 31:20. En lo secreto de su presencia los esconderá de la conspiración del hombre. Los pondrás en un mishkan a cubierto de contención de lenguas. Luego dice el comienzo del 21, Baruch Yahweh, exalta Yahweh, no se ha olvidado de su pueblo, no dejará aquí a su pueblo. Bereshit 29, Jacob está huyendo de su hermano, de la casa de su padre Isaac, y se está yendo hacia el lado de Labán. Aquí estamos centrándonos en la historia. Vamos al 29 y vamos a comenzar a ver los grupos que les hablamos siempre en tiempos finales. Y dice en el 29:1: siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de oveja que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Nos pasamos al 10. Al comienzo del 29, noten estos 3 grupos, 3 rebaños. Luego la explico. 10.
29:10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, su hermano de su madre, perdón, se acercó Jacob y removió la piedra del pozo y abrevó del rebaño de Labán, su hermano de su madre. Y Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Dice que él solo movió la roca. En el 29 dice, comienza la historia que todos tienen que esperar que vengan todos los rebaños de la zona para poder mover entre todos los pastores la roca. No tienen la fortaleza y la fuerza que tenía Jacob. Jacob es el patriarca número 22 desde Adán Rishon. Él es un Aleph Tab. Él está en sellamiento en su mente, en su corazón, en sus palabras. Él es alguien que de él provienen las 12 tribus de Israel. Él es el patriarca número 22. Abraham, Isaac y Jacob. 3 rebaños de oveja. Y esto vamos a ver como el final de los tiempos. Me voy a ir un poquito a Apocalipsis 7. Aleluya. 7:1 todos. Amén. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, un rebaño, y son los muchos, sobre el mar, multitud de naciones, otro rebaño, ni sobre ningún árbol, los pocos árboles, como lo vegetal, los pocos, como representando dónde proviene el ketoget, el incienso, los 144, ¿bien? 2. Y vi también otro ángel que subía donde sale el sol, que tenía el sello de Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los que son de nuestro Elohim. Esto representa lo que está haciendo Jacob al comienzo. Aleluya, míralo como Moshe, una prefigura de Moshe, aquel que vino y juntó a las 12 tribus y los sacó a libertad. Mira esto como en tiempos finales. Jacob, alguien que tiene un sellamiento del Aleph y la Tab. Leo de nuevo para que te des cuenta, el 29 de Bereshit. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio ahí un pozo en el campo, un pozo, una fuente de agua que está cubierta por una roca. La fuente de agua es Yahshua HaMashiach, simboliza la Torá. Yahshua es la roca de donde brotan aguas. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Ahí se pudo entender. Aleluya. Apocalipsis 22. Aleluya. Tenemos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono del Elohim y del Cordero. Vamos a ver dónde se encuentra este trono. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado, estaba el árbol de la Jai Vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Yahweh y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, su pueblo amado, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y su nombre del Padre y del Hijo, aleluya, como el Shemen Zait, estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de la luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Yahweh el Adón los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Yahshua HaMashiach es la roca de nuestra salvación. Si recuerdan la historia de Jacob, cuando él va hacia lo de Labán, él va hasta un lugar y se pone a descansar, se queda descansando una noche y coloca una piedra, aleluya, en su cabecera. Hizo una libación cuando se levantó, porque esa noche él vio una escalera, aleluya, y vio y él dijo, esto no es sino que la casa de Yahweh, la casa de Elohim, aleluya, la ciudad de luz, de aleluya, la ciudad de luz. Tiene que ver con esa roca que él derramó Shemen Zait, aceite,
aceite, hizo una libación y empezó a tener una charla, una tefilá muy especial con el Eterno antes de llegar a donde estaba el pozo, ¿verdad? Y ver a Rachel y después pasar todos esos años con Labán. Vamos a prestar atención a algo. Hay tres formas de hacer libaciones. Una es aceite, ya la cumplía en esta piedra. Aleluya. Otra es vino y otra forma es aguas, yayin, aguas, libaciones. Tres formas de hacer libaciones. Vamos a ver Yahshua. Yahshua la noche que se juntó con sus discípulos, aleluya, que era la noche de un 13 y comenzaba el 14, comenzaba todo el día de preparación, se fue al monte de los olivos, se fue hasta una piedra de prensar, a donde se prensaban las olivas en el monte de los olivos. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa hablaba? La tercera copa. Vamos a hablar de las cuatro copas un poquito para tener todo esto de la roca, del fundamento, Emen Astillá, ver que Yahshua es la piedra del ángulo, que a través de él tomamos y bebimos las aguas. Aleluya. Y tremendo lo que leímos de Onkelos, ¿verdad? Entonces tenemos cuatro copas. La primera copa es Sacaré de Shemot 6:6. La segunda copa, Libraré. La tercera copa es la que Yahshua está charlando con el Akadosh Baruj Hu. Redimiré. Antes de pagar el precio de la redención, él se sentía muy presionado por nuestros pecados. Y Yahshua dice que su sudor caían como gotas de sangre. Él estaba siendo prensado y estaba apoyado en una piedra de prensar las olivas. Literalmente, no hay nada más puro que Yahshua, él no tiene pecado alguno, él está cargando con nuestras rebeliones, y ella ya capítulo 53, él está cargando con todos nuestros pecados y todos los pecados del mundo para pagar el precio de una redención. Él es aquel que está siendo exprimido sobre una piedra de prensar las olivas. La primera libación era Yahshua exprimido, sacando el mejor óleo, el aceite de él sobre esa piedra, en el monte de los olivos. Aleluya. Ya había comenzado el 14, toda la madrugada del 14. Luego por la mañana, unas horas después, le buscan a él para llevarlo a un juicio falso. ¿Sí? ¿Se puede entender? A las 9 de la mañana, el horario del sacrificio primero, el sacrificio continuo primero de la mañana, hay dos sacrificios, un sacrificio de la hora tercera y el sacrificio de la tarde. Él cumplió con los dos sacrificios, pagando el precio por él, pagando el precio por todos nosotros en el sacrificio. Aleluya. Entonces a las 9 de la mañana, la hora tercera, era llevado, aleluya, ya estaba colgado en el madero. Pasó 7 horas, aleluya, pagando los 7 milenios, desde Adán Rishon, desde que creó Bereshit, hasta el Shabbat milenial. Todo el Shabbat milenial está cubierto por la sangre de Mashiach. Aún la muerte de los dos testigos está cubierta por el pago de la redención de Yahshua Mashiach. ¿Se puede entender? Entonces él pagó por los dos sacrificios. El sacrificio cuando fue el de la mañana y entregaba el Ruach en el sacrificio de la tarde. Hizo libación durante la madrugada cuando le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la redención. Aleluya, pero si no, que se haga tu voluntad. Pagó el precio Yahshua Mashiach por nosotros. Primera libación. Luego el 14, cuando entregó el Ruach, aleluya, una vez que entregó el Ruach, como dice Yohanan capítulo 19, los soldados fueron a asegurarse de él porque comenzaría el Shabbat muy solemne, el Shabbat 15, el primer día de Hamatzot. El primer día de Hamatzot ya comenzaría el 15. Aleluya. Entonces Yahshua le introduce una lanza de su costado, de su derecha a su izquierda, a su corazón. ¿Qué querían hacer las tinieblas? Querían apagar la luz de la eternidad. Esa luz que podemos leer en Bereshit, que no es la luz del sol, sino que es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Cuando leemos en el 1.4, en el 1.3, y dijo Yahweh Elohim, sea la Or luz, y fue la Or luz. Fue la extracción de la Kadosh Baruj Hu para poder interactuar con nosotros aquí en la materia.
pues Él es Leolam Baed por siempre, por toda la eternidad. Entonces, primera libación que Él hizo, del shemen, del aceite de unción puro, de primera prensa, lo hizo durante la madrugada del 14. Todo el 14, todo ese Yom 14 es día de preparación. Entre las 2 tardes entregaba su ruach. Después de entregar el Espíritu al Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, esa frase tan extraordinaria, encomiendo mi ruach, los soldados vinieron para asegurar su muerte, le quebraron los huesos de la derecha, al de la izquierda. Cuando fueron a Yahshua, se dieron cuenta que estaba sin vida. Para asegurarse, le clavaron una lanza de su derecha a izquierda a su corazón. Las tinieblas querían guiar eso para apagar la luz, pero en vez de apagar la luz, salió un río de aguas de adentro, salió sangre como la piedra que hizo Onkelos, goteó sangre en el primer golpe. Aleluya. Luego dice que de su costado salió sangre primeramente y agua, tal cual el escrito de Onkelos. Y venía la libación de Yayin vino. Por eso él, una noche anterior, él llena una copa de Yayin vino. Aleluya. Y le dice, esta es mi sangre que por vosotros derramada. Una sombra profética de lo que él haría horas después. Aleluya. Aleluya. Y salía aguas. Él cumplió las 3 libaciones. Zait, Shemen Zait, el aceite puro en el monte de los olivos. Aleluya. El Yajin saliendo de su costado. Aleluya. Y las aguas, porque Él es la roca de agua de vida. En el capítulo 2 del libro de Adán y Java, y quiero que presten atención aquí. Aleluya. Dice así, Elohim hizo que nuestro padre Adán viviera en el borde occidental del jardín, ¿sí? Una vez que es sacado del jardín. Y Elohim le ordenó que viviera allí en una cueva que es una roca. Aleluya. Esta era la cueva de los tesoros, que está debajo del jardín. Fortalece tu corazón, le dijo Elohim a Adán, y quédate en la cueva de los tesoros. Vuelvo a repetir nuevamente, capítulo 2 del libro de Adán y Java. Elohim hizo que nuestro padre Adán viviera en el borde occidental del jardín. Y Elohim le ordenó que viviera allí, en una cueva, en una roca. Esta era la cueva de los tesoros que está debajo del jardín. Fortalece tu corazón y quédate en la cueva de los tesoros. Esta cueva es la que Abraham Avinu compra, aleluya, por 400 shekalim, aleluya, la cueva que es llamada la cueva de Macpela, porque él por revelación de Yahweh sabía que esta era la cueva donde había estado Adán, aleluya, la cueva de los tesoros. Dice que estaba debajo de una roca, una cobertura de una roca. Yahshua es nuestra roca, nuestro fundamento. Fundamentate en el nombre de Yahshua HaMashiach. Adórale solamente a Él. Dile así. Toma mi manito, pon tu manito así. Dile, Padre Yahshua, que por medio de tu Shemen Zait de los cielos sea derramado sobre mi cabeza. Aleluya. Aceite de unción. Entonces le vas a decir así, Shemen Amishha, Shemen Amishha, aleluya, aceite de unción. Shemen es 390 en su valor numérico, Shin Men Num, tiene un valor de 390, proviene del Aleph del primero, del 391, 390 más 1 del Aleph, 391. Y Amishha, que es el aceite de la unción, con el cual estaban ungidos, por ejemplo, Aarón a Cohen, aleluya, y sus hijos por medio de Moshe. Este aceite de la unción es que tú debes pedir, pon Shemen Amishha sobre mi cabeza. Vamos despacito. Yahshua HaMashiach, aleluya, te adoro y te exalto, dile así. Que tú me guardas y me protejas en este tiempo de este mundo y derrame sobre mi cabeza, sobre mis hijitos, Padre eterno, sobre toda mi bait, aleluya, Shemen
Shemen Amishha, Shemen Amishha, y Amishha, que es Hey Men Shin Het Hey, tiene un valor de 358. Aleluya, y 358 es la palabra que le dicté al comienzo, Mashiach, Mashiach, Men Shin Yud Het, 358. Entonces, el aceite que proviene del Aleph, el Shemen, 390, que proviene del primero, 391, Amishá, el 358, Mashiach, es Elohim. Mashiach Yahshua es Elohim. Mashiach es Yahweh. Mashiach es la roca del fundamento. Mashiach es Eben Astillá, la roca de la fundacional del fundamento, la roca del comienzo de toda la creación. Él es Yahshua. De su costado salieron aguas, pero salió luz y se propagó. Y todos hoy en día que le nombramos, guardamos su Torah, aleluya, amamos su Torah, la ponemos en alto, somos aquellos que hemos bebido de esas aguas, de esas aguas de luz. Aleluya, hemos aceptado la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Adón Yahshua Mashiach, y que el Padre levantó entre los muertos, y Él es el que unge tu cabeza, aleluya, con Shemen Amishá, aleluya, con el Shemen Zaid de olivo desde los cielos. Él es, no hay otro como nuestro Adón Yahshua Mashiach. Te aliento a que tú puedas hablarle a Él y di, Padre eterno, lléname de tu Ruach. Padre eterno, fortalece mi Neshama, alma, vida, mente y ser. Quiero adorarte, quiero exaltarte a ti. Te pongo primero en ti en mi vida, Padre eterno. No coloques nada sobre Él. Él esté primero en todo. Créeme que Él se hará cargo de tu vida, de tus hijitos, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu casa. Comienza a vivir en la luz de Yahweh. Aleluya. Así nos dijo Mashiach. El Mahuá Shammai se ha acercado a vosotros porque está contenido dentro de él. Si tú tienes a Ruach HaKodesh dentro de ti, tú tienes un pedacito del Mahuá Shammai contigo, porque es Yahshua Mashiach. Él vendrá pronto. Él tomará, aleluya, su calá, tomará su cajal, la abrazará, la cubrirá bajo su velo, la meterá en la hendidura de la peña a beber aguas de su templo Kadosh que él tiene en los Shammai. Él guardará su pueblo, no quedará aquí en la gran tribulación. La gran tribulación es para los malvados, los Reshaim malvados, los Hataim pecadores, que no querrán oír la alabar de Yahweh. Pero multitudes y multitudes comenzarán a llegar a hacer Teshuvá en momentos muy duros de la tierra. Todo esto viene a la tierra, pero Yahweh te tomará a ti como una piedra preciosa, porque ya te cubrió con su aceite. Tu Shemen Zait, aleluya, bebiste de su yayin y te lavó con sus aguas. Él purificó tu vida. Yahshua el Mashiach, Yahshua el Mashiach, Yahshua el Mashiach, no hay otro como él. Aleluya.